Entonces, como les decía, vamos a retomar el tema de abrir recursos semana a semana para que los alumnos vayan enviando sus avances y sobre todo abriendo espacios de conversación respecto de las dudas que tienen, sobre todo en la generación del plan de negocio, por un lado, pero muy particularmente cómo ir llenando el flujo de caja que vimos en la última clase. Espero que hayan hecho algún intento de llenarlo, porque aquí hay que aprender haciendo y equivocándose, y bueno, eso es la única forma de aprender. Así que no sé si alguien me mandó por correo algún PowerPoint para iniciar conversaciones, y a medida que vaya recibiendo eso, entonces vamos a ir cargando, como les decía, un recurso del RECO. Quizás podríamos al comienzo tener un recurso por 2 o 3 clases y después cambiar a un nuevo recurso, dado que este curso es tan grande, tiene 9 grupos, cerca de 50 alumnos hay acá. Entonces, no podemos ver todos los grupos, todas las clases. Así que vamos a ver 3 o 4 por clase, o menos quizás de repente, si hay que ahondar en algún aspecto del marco teórico, el marco conceptual, o aclarar algunas dudas respecto de los planes funcionales de la empresa. Bueno, vamos a ir entregando, digamos, contenido, de modo que ustedes vayan teniendo herramientas y modelos para ir desarrollando sus proyectos. ¿Alguna pregunta, consulta? Ofrezco la palabra. ¿Quién me mandó correo? Primera pregunta. Profe, disculpe, yo tengo una consulta, pero es referente a la fecha de la segunda evaluación Mm, del informe. Dijo la segunda semana, sería después del interludio, ¿cierto? Sí, claro. Hay un Ay, interludio en julio, entiendo, ¿no? sí, Después creo que del es la segunda interludio, semana. sí, la tercera semana sería entonces la entrega del borrador final, y junto con esa entrega ustedes van a tener que presentar, tiene que estar el grupo completo y presentar su trabajo en clases. Consecuencia, la nota va a ser una ¿cómo se llama? Combinación de la presentación en clase más el borrador final que ustedes hayan entregado, ¿ya? Y eso es obligatorio para todos los grupos, y seguramente nos va a tomar una semana completa hacer ese recorrido, y se supone que las clases terminan el 24 de julio. Por lo menos ese es el programa que yo tenía originalmente, no sé si habrá cambiado. Sí, profe, es hasta el 24. Así que tenemos esa semana para recibir los trabajos por un lado y iniciar de inmediato, ¿no es cierto?, las presentaciones de los grupos, y bueno, y ahí tiene que estar el grupo completo, no se aceptan, ¿cómo que se llama? Ausencias. Si alguien no puede venir, el grupo presentará en otro momento, pero tiene que estar el grupo completo, ¿no? Y eso es por la razón de que estamos a distancia, particularmente, y que yo no puedo tener, qué sé yo, eh, un grupo incompleto y después para adjudicarle una nota a alguien que no está, no es posible. Entonces, para que lo tengan claro y de que se hagan el tiempo de asistir, incluso podemos hacer un calendario de presentaciones para esa tercera semana,
que no sé, la semana de interludio, ¿hasta cuándo dura? Hasta el 19. O no sé, a ver, voy a mirar. Profe, creo que es la semana del 5. Ah, sí, a mí me parecía que era muy encima para cerrar el 24. Sí, yo creo que es la semana del 5, porque el julio 24 es un día sábado, que sería el último día de clase. O sea, nosotros vamos, en la semana interludio el 5, deberíamos recibir el 12 todos los trabajos, o, o el 11, no sé, el 12, da lo mismo. Y el mismo 12 empezar la presentación. Tendríamos 12 y después el miércoles que tenemos clase. Después los que queden rezagados, por último, podrían pasar a la semana siguiente. Todavía tendríamos un poquito de alguna holgura, ¿ya? Pero en verdad se nos vino encima el cierre del semestre. Ahora estamos bastante bien. No hemos perdido ninguna clase. Los interludios, claro, que provocan alguna suerte de compresión para, para ir analizando un poco los grupos. Entonces, la invitación es ¿cómo es que se llama? A que empiecen a entregar sus PowerPoint para empezar a revisarlos en las clases y poder ir madurando los proyectos de a poco, ¿no? Y corrigiendo, por supuesto, todo aquello que no esté bien, ¿no? Oportunamente, y no estar esperando hasta el final para empezar a ver qué me falta y cómo lo arreglo y que no, esto no lo entiendo y que esto no me cuadra, qué sé yo. ¿Mm? Así que yo creo que estamos bien con los tiempos, pero yo habría deseado hoy día mismo tener algún grupo que me hubiera enviado su flujo de caja. ¿Hay alguno que pueda hacerlo? Silencio en la sala. ¿Nadie? ¿No quedamos claros en eso? Yo creo que quedamos claros en la última clase, que hoy día empezábamos con las presentaciones de los proyectos. Profe, yo tenía entendido que era de las 5P, no sé si estoy equivocado. Bueno, las 5P también, pero ojalá el flujo de caja. O sea, podemos ir agregando cosas, te fijas, las 5P, ver qué es lo que tienen, pero hay que empezar a echarle numeritos al flujo de caja, porque si no practican con la planilla no van a lograr eh, armar el flujo dentro de los plazos que tenemos. Ese es el problema, te fijas, si no empezamos a poner números. Difícilmente vamos a... Ahora, las 5P son muy importantes porque son la definición del plan de marketing. ¿Ah? El precio, producto, plaza, promoción y la postventa, ¿ya? Y el plan de marketing, una vez definido, ¿no es cierto?, nos permite hacer el plan de venta, que la primera parte del flujo de caja, si ustedes miran la planilla, tiene una parte que son ingresos, que viene a ser el plan de venta. Entonces, ya con eso, por lo menos podríamos tener alguien que pudiera presentar su 5P más el plan de venta y tener la planilla, aunque esté incompleta, pero vamos viendo cómo se va llenando. Eh, bueno, vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene algún informe para presentar hoy día? Parece que no. ¿Qué hacemos? Bueno, Profe, la verdad es que no tengo como un informe como tal, pero al igual que mi compañero también pensé que era sobre las 5P.
Sí, está bien, pero es que ya, la 5P es hacer una descripción del plan de marketing de la empresa, está bien, pero eso tiene que concluir también en poner algunos números de ventas, porque si no, no vamos a avanzar. Voy a compartir pantalla para abrir el flujo de caja de nuevo. Eh, Acá tenemos la planilla del flujo de caja. Aquí está abierta en la pestaña de flujo. La primera hoja tiene ¿están viendo? Los ingresos acá. El ejemplo este. Esto lo vimos en la clase pasada y ustedes quedaron de empezar a avanzar con esto. Bueno, acá, ¿no es cierto? Tenemos las cantidades vendidas. Este es un ejemplo. Ustedes tienen que cambiar todo el ejemplo, pero manteniendo la estructura del informe para que no se desarmen las fórmulas que hay adentro, en fin, eh, todo lo que está definido, digamos, como cálculos que tiene esta planilla. La gracia es que, bueno, yo voy cambiando los números acá, por ejemplo, 500, eso lo vimos la clase pasada, inmediatamente me cambia acá, y me cambia en el flujo, que es lo más importante, inmediatamente me cambia acá, y me cambia, etcétera, me cambia el valor presente neto incluso, etcétera. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan a la brevedad, que empiecen a poner sus proyectos en este esquema de cálculo, de modo que tengamos, por ejemplo, como primera tarea, ¿no es cierto?, construido el plan de ventas. Este es el plan de ventas, esto que está acá. ¿Ya? O sea, de este producto voy a vender tanto en el primer año, tanto el segundo año, tanto el tercero, el cuarto, etcétera. El segundo producto voy a vender así, así y así. El tercer producto voy a vender así, así y así. Y eso me da los ingresos. Ya, por lo menos eso. Y las inversiones iniciales, por supuesto, también, que están detalladas aquí. Por ejemplo, hay un listado de inversiones para este ejemplo, que bueno, ustedes también podrían tener sus inversiones iniciales para poder tener, ¿se acuerdan de la cuenta de la servilleta? La inversión inicial es súper importante, digamos, para ver el punto de equilibrio. Entonces y después tenemos los costos fijos y los costos variables, igual como teníamos antes. La diferencia es que ahora lo tenemos en un periodo de 5 años. ¿Ya? Y tengo las principales partidas del costo fijo, que no dependen de la cantidad, pero sí dependen del año. O sea, yo puedo cambiar el costo fijo de un año a otro, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, puedo tener más personal en la oficina, puedo tener más gastos, puedo tener una bodega adicional, puedo, en fin, tener una capacidad instalada un poco más potente en la medida que voy subiendo las ventas. Y los costos variables que van a depender, ¿no es cierto?, de los materiales y la mano de obra que yo tengo, ¿no es cierto?, acá. ¿Mm? Y así entonces tenemos construido nuestro costo fijo y variable, que es lo mismo que hicimos antes para la cuenta de la servilleta, pero ahora está desplegado en un horizonte de 5 años, por ejemplo. Podrían tener más años, depende del proyecto. Podría ser un proyecto que demore más en madurar. La idea es que poner un horizonte de tiempo en que el proyecto alcance a madurar o alcance a estabilizar sus ventas, sus ingresos, etc. Hay proyectos que en 3 años, digamos, basta para darse cuenta de que ya está maduro el proyecto. Proyectos más pequeños en general, o que
ya tengan menos volumen de actividades, de inversiones. En 3 años es perfectamente posible evaluar un proyecto. Si no, puede ser 5, y si no, pueden ser 8, hasta 10 incluso. Esto da lo mismo, porque es cosa de agregarle más columnas acá y obviamente copiar las fórmulas que están acá. Y eso va a permitir, ¿no es cierto? Acá incluso este flujo de caja viene con unas esquinitas rojas que indican qué es lo que va ahí. Costos que no varían con el nivel producido o comercializado. Ya. Entrega, no sé, bueno, ahí se automáticamente el costo fijo. Costos variables, correspondientes a los costos variables o que varían con el nivel de producción. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes van poniendo las cosas acá que corresponden. ¿Mm? Pero ese ejercicio tienen que empezar a hacerlo, porque si no, no vamos a poder conversar en clase de cuáles son las dificultades que van teniendo al tratar de llenar el flujo de caja. O sea, ¿se acuerdan que yo les conversaba la clase pasada de que uno avanzaba en el plan de negocio, que es una suerte de relato de lo que ocurre en el flujo de caja? ¿Ya? Entonces parto con mi plan de marketing, sigo con el plan de ventas, después tengo el plan de operaciones, dentro del plan de operaciones tengo el plan de recursos humanos, el plan de organización de la producción, en fin, toda la logística de producción, instalación, etcétera, de todo lo que significa, ¿no es cierto?, satisfacer el producto o servicio que la empresa va a entregar. ¿Ya? Y entonces, en la medida que hago esa descripción, y ahí hay un libro del plan de negocio que está también en el RECO, tienen que mirar el índice ahí para ver cómo, para que no se les queden olvidadas cosas. Entonces, van llenando el flujo de caja. Y obviamente partiendo por las ventas y luego por los costos, hasta que logramos llenar este cuadro y saber efectivamente si estamos generando riqueza, como se ve acá, 416 millones que hay ahí, con una TIR del 77%, y la tasa de descuento que se ocupó en este proyecto fue de 18%, 0,18 parece. ¿Alguna pregunta? Profe, como se empieza llenando, empezamos por el del medio, después continuamos con la primera Claro, hoja, ¿cómo? sí, el medio son las inversiones iniciales, que debieran de alguna manera, ¿no es cierto?, tenerlas ya más o menos claras, pues si hicimos la cuenta de equilibrio preliminar y bueno, bueno, en todo caso se va llenando eso, si le faltan cosas después se las van poniendo, no importa. ¿Ya? Entonces la hoja del medio es de inversiones. ¿Mm? Después la hoja primera es el plan de venta. Inversiones están acá en la hoja del medio. ¿Ya? O sea, son todas las inversiones, es todo aquello que ocurre en el año 0, que es antes del plan de ventas, antes que las ventas empiecen a funcionar. Después estas las resumo de alguna forma y las paso para la otra hoja y las pongo acá a resumidas. Pero lo importante acá es esto, que es el plan de ventas. Aquí tengo los productos o servicios que yo voy a vender, ¿no es cierto? Y luego tengo el precio para cada uno de los servicios. Y esto me da el total de ingresos que tengo por cada año. Esto es por año, ojo. Esto es por año. Por supuesto, el año 0 no tiene venta, porque por definición el año 0 es aquel periodo de tiempo en que no hay ventas. Podría haber una venta así de un piloto, podría haber algo así, pero eso no se considera como dentro del balance de inversiones iniciales, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿qué criterio ocupa para llegar como a un número de años?
cómo El, pretende, ya, o sea, cómo lo veo yo, porque por venta, donde quiero llegar, vender, en verdad, ahí me complica. ya, te explico. En general, se supone de que cuando tú tengas más o menos estabilizado el nivel de ventas y por supuesto el nivel de ingresos netos que tiene la empresa, tú podrías ya terminar de proyectar. No sé si me explico. Eso no quiere decir de que la empresa termine ahí, no. Solamente el flujo de caja termina ahí. Pero ya les voy a explicar cómo se calcula el valor residual de la empresa, ¿ya? Que es un elemento muy importante. Entonces, pero yo lo que tengo que pretender es alcanzar una estabilidad en la empresa, en sus ventas, en sus ingresos, etc. Entonces, cuando yo ya veo que, por ejemplo, en este proyecto el número al que se apunta es alrededor de como máxima capacidad 1000 al año 5 y ya los últimos 3 años se mueve más o menos en torno a 900. Entonces uno diría ya, sí, esta empresa está más o menos estabilizada, ¿no? El primer año tenía 700, el segundo 770, 850, 930 y 1000, ya. Entonces uno puede decir, sí, ya estamos más o menos en el nivel. No, si yo quiero aumentar este nivel, voy a tener que, no sé, cambiar la dimensión de la empresa, voy a tener que contratar más gente, voy a tener que contratar más equipo, hacer más inversión inicial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, una empresa, por ejemplo, que tiene una inversión muy significativa, importante, y que se demora en alcanzar estabilizar su nivel de venta, esa va a necesitar más de 5 años de proyección, probablemente 8 o 10. Por ejemplo, supongamos que yo quiero evaluar un huerto de árboles frutales, ¿ah? Voy a tener una inversión inicial que a lo mejor, bueno, va a estar como 3 años ahí la inversión inicial, porque entre preparar el terreno, poner los árboles, regar, que crezcan y todo lo demás, y no hay venta, pues, no hay nada. Entonces todo eso queda en inversión inicial. El cuarto año voy a tener una primera producción, el quinto ya va a ser un poquito más robusta, el sexto va a estar ya a medio camino, el séptimo, el octavo, y en la plena producción ya, pues en el octavo año recién los árboles van a estar produciendo al 100% de la capacidad del huerto, por decirte algo. Algo que depende de la naturaleza, que no depende ni incluso de- pero se lo pongo como ejemplo porque no es algo que yo decida, es algo que ocurre, es algo que ocurre y que depende del producto o servicio que yo estoy vendiendo y que se estabiliza en un momento determinado del tiempo. Ahora, si yo tengo un negocio pequeño y el primer año, prácticamente a mediados del año ya estoy a full capacidad, no necesito proyectar tanto, basta con tener proyectado 3 años y yo voy a poder saber cuál es la riqueza que genera este negocio. Porque alcanza rápidamente, ¿no es cierto?, los niveles que se llaman parámetros de diseño que tiene esa organización. O sea que hay un elemento que se llama parámetros de diseño. Si yo diseño un negocio, hay ciertos números que me permiten decir que estoy al 100% de mi capacidad instalada. Y un poco eso es lo que ocurre con los negocios también. El parámetro de diseño se usa más en el mundo de la ingeniería. La ingeniería de diseño me refiero, tanto ingeniería básica como ingeniería de detalle. Pero hay y la filosofía del proyecto también, que tiene unos números instalados. Si yo voy a, por ejemplo, construir una planta de cobre, qué sé yo, una minera chica de cobre que produce, no sé, 100 toneladas de cobre fino al mes, bueno, y diseño todo para eso, bueno, mis parámetros de diseño van a ser eso, pues, 100 toneladas de cobre fino por mes. Y seguramente me voy a demorar como un año o un año y medio en alcanzar ese número. No, la planta tiene que ir de a poco, tiene que ir afinando, eh, hasta llegar a los números de diseño. No sé si te contesto la pregunta.
Sí, profe, lo único que me salta una duda de la planilla Excel que tiene, creo que se trata de una empresa que vende estanque. Sí, Aparece en la parte de arriba estanque 400 litros y después aparece producto 2, producto 3. ¿Eso a qué se refiere? ¿Son productos como extra que vende la empresa? O... exacto, sí, Ah, ya, ok. exacto. O sea, aquí se hizo con un producto solamente el ejercicio, pero yo podría tener un estanque de 200 litros como producto 2 y uno de 800 litros como producto 3, por ejemplo. Y el producto 2 no empieza el primer año, empieza el segundo, y el producto 3 empieza el tercero. Entonces, yo puedo tener tres productos o servicios que los quiero mantener separados porque son diferentes, porque tienen un momento de iniciación distinto en el flujo de caja y porque tienen valores distintos y costos también asociados diferentes. Pero la empresa, ¿cómo que se llama? Una vez que ya está en funcionamiento, yo puedo echar a andar otros nuevos productos para esa misma empresa y que obviamente me van a contribuir a los ingresos finales y también voy a tener algunas economías de costo porque voy a tener una capacidad instalada de costos fijos que me la van a absorber más productos que el producto inicial. No sé si me explico. Sí, profe. Lo que sí, el primero, nosotros, en este caso dice estanque 400 litros. Nosotros tendríamos que ocupar con el cual sacamos el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Claro, sí, por Ya, con ejemplo, ese partimos. con eso podría partir. Eso es un buen, ¿cómo que se llama? Punto de partida. Pero acuérdense que el punto de equilibrio era mensual, era un solo mes, un mes tipo y un producto tipo. Sí, pero Entonces, ¿ya? Entonces ahí ponen un producto y después acá abajo ponen otro producto, o no sé, o puede que se queden con un solo producto. No es necesario llenar todo el cuadro. Tienen la opción de hacerlo. Por ejemplo, hay empresas que tienen claramente familias de productos y pueden tener una familia acá, otra familia de productos acá y otra acá. ¿Ah? No sé si me explico, pero el gráfico permite, o sea, la planilla permite aceptar cualquier cantidad de productos, cosa además que le agregue líneas nomás y voy poniendo todos los productos que quiera. Y la planilla Excel después calcula en forma automática, así que una vez que yo metí los datos, todo esto funciona maravillosamente. La pega es poner buena información dentro de la planilla. ¿Se entiende o no? Profe, sí, pregunta, una Mm. consulta. En el caso del grupo de nosotros que tenemos un montón en realidad de perfiles, lo hacemos por familias de perfiles, ¿no? Yo creo que deberían hacerla por familias de perfiles o podrían hacerlas por familias de clientes, porque a lo mejor ustedes determinan que un determinado paquete de perfiles apunta a un determinado tipo de cliente, a un cliente mayorista, por decirte. Un paquete de otro tipo apunta a, no sé, a maestranza o a otro tipo de cliente. Entonces depende mucho del cliente también el cómo configuro yo las familias de productos. Porque acuérdense que leímos los 4 pasos de la epifanía y acá lo central es el cliente. Entonces, si tenemos organizada, ¿no es cierto?, nuestra ventas, de acuerdo a los clientes, va a ser mucho más fácil poder evaluar eso en el tiempo. No sé si me explico. ¿Cómo estimo yo el crecimiento de la empresa si no es a través de grupos de clientes que son distintos? No sé cómo. Tengo que tenerlos agrupados y decir ya voy a entregarles a empresas constructoras este tipo de paquetes para este tipo de cosas o para las casas va a ser este paquete por casa y así sucesivamente. Entonces, tengo que ir armando algo que tenga coherencia con la actividad comercial de la empresa. No sé si me explico. Ahora, si no hay ninguna coherencia y vendo así por familia de productos, o sea, por familia de espesores de perfiles o largos de perfiles, bueno, también podría ser, pero eso casi sería el trabajo
de una ferretería, digamos, de una barraca de fierro, más que de una empresa de perfiles. No sé si me explico. ¿Sí o no? ¿Se entiende? El que me hizo la pregunta de los perfiles, ¿entendió la explicación que dio, no? Sí, profe, lo entiendo perfectamente, gracias. Ya, perfecto, gracias. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Cómo yo proyecto el crecimiento de la unidad entre un año y otro? ¿El aumento de venta? Mira, hay una experiencia, por decirlo así, para proyectos nuevos, que uno cuando hace el estudio de mercado dentro de la industria, frecuentemente es aceptado que la empresa alcance un 5% del mercado en 5 años. ¿Ya? Y ¿esto por qué? Porque se ha visto que en mercados competitivos, digamos, donde hay muchos oferentes y muchos compradores, resulta algo que obedece, no sé si se acuerdan, una curva que había, como una campana de Gauss, que estaba, me parece que en los 4 pasos de la Epifanía también estaba, pero yo tengo una presentación acá, déjame ver si la encuentro, porque esa es una muy buena pregunta en realidad. Se llama curva de adopción. Curva de adopción. Aquí está. La voy a pegar la voy a pegar acá en el reco para que quede. ¿Dónde está el reco acá? Acá la vamos a pegar, vamos a achicarlo un poco con este reco para que me entre en lo que tengo acá. No, esto tampoco. En este. Aquí la vamos a echar. Y la vamos a ver al tiro. Y ahí quedó en el reco. Sí, esto parece que no lo había subido. Estaba esperando que alguien me hiciera la pregunta. Que no, después no miran. Ah, pero lo guardé. ¿A dónde lo guardé? Ahí está. Arriba el flujo de caja está, en el reco. La vamos a abrir. Y esta curva de adopción lo que dice básicamente es lo que les comentaba recién. Y ¿a dónde se fue? La abrió atrás, parece. Acá está. Ya. Esta curva de adopción dice lo que yo les decía antes, ¿no es cierto? Que el 5% del mercado al que yo apunto lo voy a alcanzar en 5 años. Estos son los emprendimientos innovadores. ¿Y esto de dónde viene? Viene de acá. Esta curva yo creo que la planteó, la tenía Los 4 pasos de la Epifanía. Hay varios autores que la mencionan. Aquí está media recortada, pero aquí le falta como una parte que es este gráfico. Voy a tener que buscar otro que lo tengo completo. Pero bueno, falta aquí arriba el título nomás. Primero, el primer año normalmente son los innovadores los que se inscriben normalmente como clientes. Son nuestros clientes ángeles algunas veces. Son poquitos,
el 2,5% de todo lo que yo pienso vender, digamos. Si yo sumo todo esto, me da 100, ¿ya? Pero al principio voy a vender poquito. A veces incluso estos innovadores se pueden dejar incluso para el año 0, porque si no, son tan pocos que no justifican un año de flujo de caja, sino que yo los puedo considerar ahí al principio como pruebas de publicidad y al final, como es poca plata, al final se da vuelta la plata nomás ahí, ¿eh? No sé si me explico. Lo que vendo lo financio no gano nada, pero hago publicidad, muestro el producto. Podríamos decir que eso ocurre un poco así. Y después el primer año ya, bueno, obviamente tengo ya un 13,5% de las ventas. Después esto se llama la madurez de la empresa, cuando ya estamos en el periodo de la early maturity. Acá dice later maturity. Estos son la madurez tardía, estos son la madurez temprana, y finalmente son los rezagados que quedan al final. Ahora, si yo miro esto acá y hago un acumulado de las ventas, voy a tener una curva como esa, una curva S. ¿Ya? ¿Están viendo, no? Estimados alumnos, ¿están profe. viendo la? ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, acá uno va viendo cuánto es lo que va acumulando de ventas, ¿no? Primero, supongamos que vamos el primer año, vamos a considerar la suma de estos dos, porque en realidad es muy poco esto. Tengo 13,5 más 14, 16% tengo el primer año. Después tengo más 34 y llego al 50 el segundo año. El tercer año ya tengo 84 y el quinto año tengo el 100. ¿Mm? Entonces, más o menos así se mueven. Volvamos a la planilla de cálculo. Así debería moverse esto de acá. ¿No? Bueno, es una guía. Esto no hay nada, depende de cada empresa, depende de lo que tú describas en tu plan de negocio, depende del producto o servicio que estás ofreciendo, del momento en que sales al mercado, etc. ¿Ya? Pero generalmente se mueve de esa manera. ¿Ya? O se considera aceptable hacer una proyección de ventas de esa manera. No sé si responde tu pregunta. Sí, profe, sí responde. Ok. Gracias por la pregunta porque me faltaba agregar ese gráfico. Ok. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Mm? yo le quería preguntar sobre los valores que acompañan al año 0 ¿Ya? en La toda la inversión. planilla. No, pero por ejemplo, más abajo, costos fijos y todo eso, en el año 0 van a Cero. rondar, están puros 0, pero no sé si eso es así o por el ejemplo. No, es así porque lo que ocurre es que todos los gastos que yo hago de partidas que podrían ser, que están en el año 1, que estén acá abajo, te fijas, por ejemplo, mira, acá hay jefe de ventas y marketing, está considerado en el año 0. ¿Por qué? Porque no tengo ventas y estoy organizando las ventas y el marketing y tengo que pagarle sueldo a la gente, tienen que estar en entrenamiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, desarrollo de canales de distribuidores, tengo que hacer viajes promocionales, tengo que tener un jefe de venta. Todo eso está en el año 0. ¿Por qué? Porque no hay venta. Y después aparecen en el año 1. ¿Te fijas? Personal de producción, comercial, en fin. Acá están como costos fijos ya. Profe, y esos valores que tiene ahí en color en inversión son anuales, son los costos anuales de cada ítem. Sí, o sea, estas columnas son anuales.
son anuales. A veces, cuando el primer año, por ejemplo, cuando hay mucha variación entre un mes y otro, esta columna se convierte en una planilla aparte, una planilla que tiene los 12 meses abiertos, de modo que yo puedo hacer la proyección mes a mes para el primer año. No sé si me explico. Cuando hay bastante diferencia entre el primer mes, el segundo, el tercero, pero ya normalmente ya a partir del sexto, séptimo mes ya se estabiliza también el primer año. Entonces después ya puedo considerar por año nomás el flujo de caja. Pero a veces esta columna se convierte en una planilla aparte, una planilla, una hoja aparte de la planilla, que yo la puedo tener linkeada incluso con esta columna que está acá. ¿Se entiende? Sí, eso se entiende. Y lo otro que le quería preguntar, profe, era que más Sí. abajo sale una columna, un ítem de depreciación. Sí, la depreciación es... Ese sí lo podría profundizar un poco, que no lo entendí. La depreciación es como yo, ¿no es cierto?, recupero la inversión inicial, ¿ya? O sea, ¿cuál va a ser? Acá, por ejemplo, se consideró una depreciación prácticamente lineal, es decir, todos los meses yo recupero, o sea, todos los años yo recupero en 5 años la inversión inicial, ¿no? Entonces, la suma de lo que yo invertí arriba, que son estos 134, más todas estas otras inversiones que aparecen acá, tiene que sumar esto que está acá. ¿No? Entonces, normalmente la inversión inicial, en el ejemplo de la servilleta, nosotros la hacíamos una vez, pero ya cuando tengo 5 años, tengo que considerar inversiones que tengo que ir haciendo año a año. Reponer algunos, qué sé yo, la impresora, con algunos computadores de repente, o tengo que reponer algún equipo menor, una soldadora o cosas de ese tipo. Entonces, muchas veces, aparte de la inversión inicial, hay otra inversión que se hace en el tiempo. Y esto, por supuesto, acá incluso hay una matriz que se paga en 2 partes. ¿Te fijas? Entonces, esta suma de acá, que son, no sé, 170, 200, como 215 millones más o menos, me debiera dar esto, 4 por 5, me debería dar esta suma que está acá. ¿Mm? Te fijas acá, yo gasto y lo pongo acá, lo voy poniendo acá mismo, los 12, los 13, los 14. Y acá otros activos puestos en marcha, que son, no sé, otras inversiones. Entonces, acá está considerado como si fuera todo lineal. Ahora, eso hagámoslo por el momento, pero en realidad, dependiendo de los activos de la inversión inicial, son los tiempos de depreciación. La depreciación es lo que la ley permite que yo recupere del punto de vista financiero las inversiones iniciales. O sea, si yo compro una camioneta, por ejemplo, yo puedo decir que Impuestos Internos autoriza que esa camioneta yo la deprecie en 5 años. Y significa eso que yo puedo recuperar el valor de la camioneta incorporándola al costo durante 5 años. 5 cuotas, una por año, por decirte algo. ¿Ya? Y eso hace que yo al 5.º año, contablemente, tenga un fondo de depreciaciones que me permiten amortizar. Porque yo hablo la palabra depreciación y amortización, porque son equivalentes. Depreciación es legal, pero la amortización es como yo voy cargando al costo la inversión, de modo de, terminado el periodo de vida útil, tener el capital para volver a comprar el artículo y seguir funcionando con la empresa. Pongámonos en un caso muy simple: un taxista que compra un auto y al cabo de 5 años el auto se le acaba.
si él cobrara solo, ¿no es cierto? O sea, si él cobrara su tarifa y toda la plata que recibe se la gasta mes a mes, ¿qué pasa al quinto año? No tiene auto. Se comió el auto. ¿Y con qué lo compra? No tiene plata. No hizo una provisión de fondos para reponer su activo de trabajo. No sé si me entiendes cuál es el concepto de depreciación. Entonces yo tengo que ir declarando ese costo de modo que me disminuya las utilidades y teóricamente yo debería guardar esa plata. Las empresas no hacen mucho eso, pero contablemente por lo menos van dejando su valor de libro cada vez más bajo y al final llega a un valor cero. Puede que el auto incluso al final valga, no sé, si valía 5 millones, valga 400 lucas o 500 lucas, está súper carreteado. Ya. Pero ese tiene valor libro cero. ¿Por qué? Porque yo ya lo deprecié. Ahora, ¿tiene un valor comercial? Sí. Yo lo vendo y tengo un ingreso de lo que sea que me den por lo que quedó del auto. ¿Eh? Pero el valor libro ya es cero. ¿Y por qué es valor cero? Porque yo lo fui cargando al costo y fui bajando su valor en la medida que lo fui depreciando el bien a lo largo del tiempo de uso. Entonces el concepto de depreciación tiene esa mirada. Es una mirada, por último, legal. La palabra depreciación es legal. De hecho, hay un documento de depreciación de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, hay un decreto. Se los voy a ver si lo tengo por ahí. Creo que lo voy a pegar en el WhatsApp, porque creo que lo tengo en el WhatsApp. Ustedes tienen su WhatsApp. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, en el fondo, la depreciación es para que al final uno declare menos utilidades y así pague menos impuestos. Exactamente, porque en realidad tú no deberías pagar utilidades por algo estoy en este momento transfiriéndole el archivo al grupo de WhatsApp para que lo miren. 742, lo voy a mandar al 741 también. Reenviar. Ya, ahí lo acabo de mandar, así que el que tenga su teléfono ahí va a ver que le apareció depreciación según Servicio de Impuestos Internos, un PDF, que en el fondo dice que resolución del año 2002. Yo no sé si habrá una más reciente, pero esto cambia poco, porque creo que es del 15 de mayo del 2018 se sacó esto y estaba vigente en ese momento. Y ahí léanlo y por último lo conversamos en una próxima clase. Aquí habla de cuál debe ser la vida útil normal y cuál es la depreciación acelerada que te permite el impuesto interno. Tú puedes optar por una depreciación normal o depreciación acelerada. Si tiene un negocio de muy buena rentabilidad, va a querer tener una depreciación acelerada porque eso le permite depreciar, o sea, de rebajar de los costos mayor cantidad de los activos. O sea, disponer del capital que invirtió antes del punto de vista contable. Ahora, ¿qué efectos tiene para la empresa el poner un mayor valor de depreciación? Que bajan los impuestos de primera categoría. ¿Sí? Bueno, mírenlo, se los mandé al WhatsApp. Y es una resolución, vean, incluso ustedes podrían investigar ahí si hay alguna resolución más reciente, pero no creo que haya mucha diferencia en todo caso. Bueno, hemos tocado varios temas hoy día. Aprovechando que no me trajeron la pega, pero la próxima clase tienen que traérmela, ¿ya? Porque es la única manera de aprender cuando tú vas haciendo. Y cuando vas haciendo preguntas también, porque para eso está el profe, porque te diga, mira, esto se hace así, esto viene así, esto se explica de esta manera.
Y si no está en el documento o el material, bueno, yo tengo que tenerlo y ponerlo ahí, porque si no, no puedo dar explicaciones así que se me ocurrió. No. Poca asistencia en todo caso. Hay que decirle a los compañeros que si no vienen a clase van a tener dificultades entre ustedes mismos. Y ese es el problema, porque los alumnos que no vienen a clase después aportan menos al trabajo de grupo, aprenden menos, porque obviamente tienen que estar escuchando la clase, que ya es una pérdida de tiempo adicional, no participan en forma interactiva, ya no van a ver tampoco con tanta claridad las presentaciones de los distintos grupos. Entonces, yo no les recomiendo que sigan con este nivel de asistencia. Este ramo no es fácil, o sea, yo les he puesto buenas notas porque hasta aquí han respondido bien, pero eso no garantiza que el mes y medio que nos queda simplemente se den el lujo de no venir a clase. O sea, ahora entiendo que alguien no pueda venir por razones súper justificadas, pero no puede ser que en un curso de 50 tenga en este momento 22 participantes, ¿no? Tengo apenas el 40% de la asistencia. Estamos en pandemia, ¿eh? No quiero tampoco ser latero y pesado, pero yo creo que es mal negocio no venir a clase. Y no se los digo a ustedes, se lo digo para que ustedes lo transmitan a sus compañeros, particularmente grupo a grupo. Porfa. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes ven que salen ¿Profe? hartas preguntas, sí, dale. Profe, había escuchado al principio de la clase que había subido el material para hacer Pasó. No sé, acá un Siri se me metió un chat. De lo más piola. Es lo más piola. para hacer el ensayo, profe. Sí, el reco está el material ya, pues. ¿Cómo se llama, profe, el archivo? Se llama Textos para ensayo número 2. Están los recursos en las entregas. Ya, profe, lo voy a buscar. Gracias. Son 2 textos. Y se hace de la misma manera, ¿cierto? De la misma manera que el ensayo 1. Sí. Un resumen primero y de luego una aplicación al proyecto y finalmente conclusiones, aprendizajes, etcétera. Apreciaciones personales de cada alumno. Y esto es para el 30, ¿eh? Quedan varios días todavía, pero el calendario corre. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo una consulta, por ejemplo, si yo en la cálculo de la servilleta a mí me arrojó que en 10 años ¿cómo que se llama? La inversión yo la, La amortizabas. sí, O la la, amortizaba, sí. Entonces ¿ya? yo tendría que proyectarlo a 10 años mi proyecto, ¿cierto? No necesariamente, porque Ups. acuérdate que la cuenta de la servilleta era algo preliminar. O sea, si tú ahora con todos los antecedentes que tienes, que son muchos más que los que tenías en ese momento, tú dices, yo en 8 años a lo mejor, o en 5 quizás, voy a poder tener estabilizada ya mi empresa. Puedes poner otro periodo, ¿no? Sí, no importa. La cuenta de la servilleta es un cálculo que se hace antes de tener el plan de negocio, ¿ya? Que es muy útil, como ustedes yo creo que se han dado cuenta, porque da toda la estructura de costo que va a tener el proyecto, pero numéricamente hablando es un cálculo impreciso, es un cálculo en una conversación, como decíamos, en un restaurante con un amigo, con una servilleta. Por eso se llama así. Ahora no, pues ahora tenemos una planilla Excel, vamos a tener un plan de negocios, hemos estado viendo todos los conceptos de cómo se desarrolla el plan de negocio. Entonces ahora tenemos mucha más información. Así que no necesariamente igual, pero sí podría ser también que sea igual. Si trabajaste mucho para la cuenta de la servilleta, podrías considerar eso que está bien
como consecuencia, eso sí, del plan de negocio ahora. No de la imaginación tuya, porque al principio fue tu imaginación. O sea, tu imaginación podría verse confirmada o no confirmada. No es una razón para tener el mismo periodo. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, la próxima clase entonces, por favor, envíeme por correo para el miércoles, sus numeritos, su planilla, un PowerPoint, en fin, lo que necesiten y para que vayamos revisando en clase qué es lo que están haciendo, dónde están las dudas y vayamos avanzando. Vamos a seguir con el mismo esquema con que empezamos el semestre. Todas las clases, presentaciones. Obviamente voy a alcanzar a ver 3 grupos, seguramente 4, no todos, que son muchos acá. Pero sí vamos a ir aprendiendo de lo que hagan ustedes mismos. Todo el curso va a ir aprendiendo de lo que vayan presentando los grupos. Y para presentar van a tener que hacer un pequeño trabajo antes de llegar a la clase, por supuesto. Y ahí les van a salir un montón de dudas. Bueno, estupendo, anoten las dudas. Tengo dudas con esto otro. Anótenlas. Se presentan y presentan sus dudas y vamos resolviendo las dudas dentro de la clase. Y así vamos aprendiendo todo. ¿Mm? ¿Se entiende o no la metodología? Sí, profe. Ya, pues. No sé, voy a parar de grabar, por lo menos. No sé si hay alguna otra pregunta, pero voy a detener.